Muy buenas. Hoy vamos a sumergirnos en el principio físico que hace posible, casi todo lo que nos rodea, desde la luz de la habitación hasta el móvil que usamos cada día. Estamos hablando, claro, de un descubrimiento que lo cambió todo, la inducción electromagnética. ¡Vamos a ello! Nuestra historia empieza en 1820. Pensemos en la escena. El físico Hans Christian Ørsted está dando una clase y casi por casualidad se da cuenta de algo increíble. Al hacer pasar una corriente por un cable, la aguja de una brújula que tenía cerca se movía. Aquello fue una auténtica revelación. Resulta que la electricidad y el magnetismo no eran dos cosas separadas, sino que estaban conectadas. Una corriente eléctrica podía generar un campo magnético. Claro, este descubrimiento fue una bomba en el mundo de la física y, lógicamente, llevó a la siguiente pregunta. Si la electricidad crea magnetismo, ¿podríamos hacerlo al revés? ¿Podría el magnetismo generar electricidad? Esta idea obsesionó a los mejores científicos de la época y dio el pistoletazo de salida a una carrera por ver quién era el primero en resolver el enigma. Y la respuesta no fue un simple sí, fue mucho más que eso. Fue, literalmente, la llave que abrió la puerta a la era eléctrica, la base sobre la que se construyeron los generadores, los motores y, en definitiva, todo nuestro mundo moderno. En esta búsqueda hay dos nombres que brillan con luz propia. Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en Estados Unidos. Cada uno por su lado, pero con experimentos increíblemente ingeniosos, consiguieron desvelar el secreto. El primer gran paso lo dio Faraday con este montaje. Es una genialidad. Usó dos bobinas de cable totalmente aisladas una de la otra, enrolladas en el mismo anillo de hierro. La primera la conectó a una batería con un interruptor, y la segunda, que estaba completamente separada, a un galvanómetro, que es un aparato muy sensible para detectar corrientes eléctricas. Y aquí es donde ocurre la magia. Faraday cierra el interruptor. La corriente empieza a fluir por la primera bobina y crea un campo magnético en el anillo. Y justo en ese instante, ¡zas!, la aguja del galvanómetro en el segundo circuito da un salto. Pero lo más curioso es que es solo un momento. Enseguida vuelve a cero, aunque la corriente del primer circuito sigue pasando. Y la cosa se pone todavía más interesante. Cuando Faraday abre el interruptor y corta la corriente, la aguja del segundo circuito vuelve a saltar, pero esta vez en la dirección contraria. Y de nuevo, solo un instante. Ahí es cuando Faraday se dio cuenta de algo crucial. La corriente inducida no aparecía por la mera presencia del campo magnético, sino en el momento preciso en que éste cambiaba, cuando aparecía y cuando desaparecía. Para estar completamente seguro, hizo su experimento más famoso. Cogió un imán y lo movió cerca de una bobina conectada al galvanómetro. El resultado, exactamente el mismo. La aguja solo se movía mientras el imán se estaba moviendo, ya fuera acercándolo o alejándolo. Si el imán se quedaba quieto, no pasaba absolutamente nada. El movimiento, el cambio, esa era la clave de todo. Bien, los experimentos dejaban un patrón clarísimo. Pero, ¿cuál era el principio físico que lo explicaba todo? ¿Qué estaba pasando ahí a un nivel más fundamental? Y aquí está el corazón del descubrimiento. La clave no era tener un campo magnético cerca. La clave era la variación. Para generar electricidad, lo que se necesitaba era que la cantidad de campo magnético que pasaba a través del circuito estuviera cambiando con el tiempo. Para poder medir y cuantificar esta idea, se creó un concepto fundamental, el flujo magnético. Es más sencillo de lo que parece. Podemos imaginar el campo magnético como un montón de líneas invisibles. Bueno, pues el flujo magnético es básicamente una forma de contar cuántas de esas líneas están atravesando la superficie de nuestro circuito. Si ese número de líneas cambia, se genera una corriente. Y esto nos muestra perfectamente cómo podemos jugar con el flujo. Hay tres maneras de hacer que varíe. Una, podemos cambiar la intensidad del propio campo, por ejemplo, acercando o alejando el imán. 2, podemos cambiar el área del circuito que está expuesta a ese campo. O 3, podemos cambiar su orientación, o sea, girarlo dentro del campo. Cualquiera de estas tres cosas hará que se produzca una corriente. Con todas estas piezas sobre la mesa, el cambio, el flujo, ya era el momento de formular una ley que lo uniera todo de una forma matemática y precisa. Al final, todo esto se unificó en una gran ley. La ley de Faraday-Henry nos dice que el voltaje que se crea es mayor cuanto más rápido cambia ese flujo magnético. Pero faltaba un detalle, que lo aportó la ley de Lenz. Esta ley añade que la corriente que se crea siempre va en una dirección que genera su propio campo magnético para oponerse al cambio que la creó. Es como una especie de inercia de la naturaleza, que intenta resistirse a que cambie el flujo magnético. Y claro, este principio no se quedó en los laboratorios. Se convirtió en la piedra angular de la segunda revolución industrial y de casi toda la tecnología que usamos hoy. La aplicación más bestial, sin ninguna duda, es el generador eléctrico. Es, en esencia, el experimento de Faraday, pero a lo grande. Al hacer girar una bobina dentro de un campo magnético, estamos cambiando el flujo magnético constantemente, y eso induce una corriente eléctrica.
Así de simple es como se genera la inmensa mayoría de la electricidad que consumimos. Y a partir de ahí la lista es casi infinita. Los motores eléctricos, que funcionan justo al revés, los transformadores, que nos permiten subir y bajar el voltaje y son absolutamente cruciales, las cocinas de inducción, que calientan la sartén sin fuego, o incluso la lectura de la banda magnética de una tarjeta de crédito. Todo se basa en este mismo fenómeno. El concepto de inducción, además, da lugar a otras dos ideas que son importantísimas en la electrónica moderna. Vamos a verlas muy por encima. Primero, la autoinducción. Suena complicado, pero es que cuando la corriente que pasa por una bobina cambia, esta crea un flujo magnético variable que la atraviesa. A sí misma. Esto crea un voltaje que se opone a ese cambio inicial de la corriente. Este efecto es la base de unos componentes clave en electrónica, los inductores. Y segundo, la inducción mutua, que en el fondo es volver al experimento original de Faraday. El campo magnético que cambia en una bobina induce una corriente en otra que está al lado, sin que haya ningún contacto físico. Y este es justo el principio que usan los transformadores y, por supuesto, la tecnología de carga inalámbrica de los móviles. Así que, de una simple pregunta sobre imanes y cables, surgió una revolución que, literalmente, iluminó el mundo moderno. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. De todas las investigaciones punteras que se están haciendo hoy, ¿cuál será el próximo descubrimiento que lo vuelva a cambiar todo?